el Congreso de la República. De todo esto vamos a conversar con el exministro, ex vocero también de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas. ¿Cómo está, don Lamberto Cisternas? Además, porque usted fue durante mucho tiempo también vocero de la Corte Suprema y es importante comentar el rol que para usted también significó en este contexto poder tratar de explicar los fallos de la Corte a la ciudadanía, ¿no es cierto? ¿Cómo está primero? Buenos días. Buenos días, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted por estar conectado con toda Latinoamérica sobre este tema, que más allá de la ISAPRE misma y el caso que es tan particular chileno, ¿no es cierto?, habla del rol de la justicia y de la estabilidad también del Estado de Derecho, de alguna manera, que significa que los juicios sean interpretados de una forma y que luego se avance en la concreción, ¿no es cierto?, de las sentencias de la justicia, algo que hoy parece estar en vilo. Primero le quiero preguntar sobre la última noticia, ¿no es cierto?, esto que tiene que ver con la renuncia de la ministra vocera de la Corte Suprema. Luego avanzaremos sobre el tema de la acusación constitucional. A su juicio, ¿la vocera se equivocó en la entrevista que efectivamente realizó el fin de semana pasado, cambiando su propia interpretación del fallo? Creo que son dos cosas diferentes. Una cosa es la renuncia que ella ha presentado, sea que sea de propia iniciativa o por insinuación del presidente o del Pleno. En definitiva, es una cuestión de manejo interno que tiene que ver con las condiciones en que se puede desarrollar este oficio tan particular de vocero, que no corresponde a un nombramiento, digámoslo así, oficial, establecido en las categorías de trabajo dentro de la Corte Suprema, pero que últimamente ha tenido una gran importancia para comunicarle a la comunidad cuál es el trabajo de los tribunales. Entonces, esa renuncia es una cuestión de manejo interno. Yo no tengo, la verdad, mayores antecedentes sobre eso, salvo lo que se ha dicho por la prensa y bueno, todos los avances que usted ha dado antes que yo me contacte. Si se equivocó o no se equivocó la señora ministra es una cosa en realidad discutible, porque yo no recuerdo haber leído, no he leído todas las entrevistas, pero alguna de ellas sí, que ella haya afirmado de manera tan categórica una cosa o la otra. Entonces ahora viene ella a decir que los fallos rigen para quienes han participado en el proceso, cuestión que nadie discute. Y yo mismo lo he afirmado así, ¿no es cierto?, en algunas intervenciones que he tenido en una, digamos, intercambio con el profesor señor Peña. Lo que en la práctica ha sucedido, veo yo, entiendo yo, es que se ha tomado como que esto es algo que debe aplicarse a todos los cotizantes de las ISAPRES. Entonces, el fallo no dice que se extienda a otras ISAPRES y tampoco dice con precisión que se extiende a todos los cotizantes, sino que hace un razonamiento y luego resuelve que se debe devolver, y obviamente hay que entender que se debe devolver a quienes están en el proceso en estos recursos de protección. Pero se entendió que era a todos los cotizantes, lo cual no deja de tener lógica. Y como una anécdota, ayer recibí un WhatsApp de una amiga que está ubicada por allá por el norte y me dice: qué terrible injusticia, ahora esto va a ser solo para los que reclamaron, yo no reclamé y no voy a tener derecho, y muchos otros que no reclamamos no vamos a tener derecho. Entonces, ante la opinión pública se produce una situación muy curiosa. Los que efectivamente reclamaron están satisfechos con esto, y además por el hecho de que hicieron o pretendieron hacer, o quisieron hacer, o se produjo que las ISAPRES cambiaran su criterio, ¿no es cierto?, bajo las pautas que la superintendencia indicara. Perdón, don Lamberto, no sé si llamarle exministro, no sé cuál es la categoría en la que quedan efectivamente los exministros de la Corte Suprema, o decirle juez o abogado. Usted ahí me corrige si efectivamente pasa como con los embajadores, que uno dice embajador aunque hayan cesado en algún cargo en específico. Con que me diga don Lamberto o Lamberto. Perfecto. Le quiero leer una declaración que dio la ministra Vivanco a la Corte Suprema, en la que dice en el Diario Financiero en marzo de este año: dejamos los cálculos a la superintendencia porque este es un fallo de efectos generales para todos aquellos que han sido afectados por la imposición de tablas de factores que no correspondían. Ahí textualmente dice que es un fallo de efectos generales, es decir, como usted bien lo conocerá, independiente de si hayan o no interpuesto un reclamo ante la justicia. Bueno, en esa declaración ella no precisó eso, pero cuando dice de efectos generales está diciendo para todos los que están involucrados, ¿no es cierto?, en el proceso, y además
para todos los que están involucrados en otros procesos en curso, porque recuerde usted que el fallo ordena agregar copia de ese fallo a los recursos de protección que se están ventilando en las Cortes de Apelaciones, lo cual está diciendo que se le está señalando a las Cortes de Apelaciones tenga presente que esto es lo que nosotros como Corte Suprema hemos fallado, claro. Por lo cual no se está diciendo que tienen que fallar igual, sino que es porque usted sabe que en Chile no rige el precedente y cada tribunal es independiente, pero se le está ilustrando de cuál es el fallo de la Corte Suprema sobre esta materia. Claro, un fallo de la Corte Suprema que viene después de sucesivos juicios y de que la misma Corte haya señalado que todos los juicios, o buena parte, no todos los juicios, pero todos los juicios que terminan colapsando el sistema vienen del mismo caso, que personas individuales demandan a las ISAPRES porque no cumplen con los contratos establecidos según la ley, y por esa razón, supuestamente en esta tercera sala se habría dicho, ¿sabe qué más? Sentenciemos algo que es de efectos generales. Ahora, le quiero preguntar sobre... usted ha leído el fallo, me imagino, ¿ah? Perdón una interrupción. Sí. Lo que usted dice es tan cierto que el año pasado en las Cortes de Apelaciones se ventilaron más de 600.000 recursos de esta especie y en la Corte Suprema más de 140.000. Entonces, junto con fallar de esa manera y hacer agregar los fallos a los recursos que están en trámite, ¿no es cierto? La idea es también administrar justicia de una manera bastante más racional. Claro. Perdona la interrupción. No, solamente quería consultarle a propósito de, me imagino que usted ha leído el fallo. A su juicio, ¿el fallo genera dudas? Porque parte de las declaraciones de la ministra Vivanco tras sus entrevistas del domingo es que nos pudieron haber pedido una aclaración a la Corte Suprema, cuando en 6 meses, o sea, tras los 2 sucesivos fallos, en agosto y en noviembre, todo el mundo lo interpretó de la misma manera, incluso los afectados o quienes pudieron haber estado en contra del fallo, pero nadie interpretó el juicio de otra forma. ¿Usted lo ha leído a su juicio? ¿El fallo genera dudas en la interpretación o es inequívoco en lo que señala? Yo entiendo que el fallo es claro, pero como los fallos se aplican a circunstancias, las circunstancias del contexto se prestan, ¿no es cierto?, para que se interprete de varias maneras. ¿Y por qué digo varias maneras? Porque tenemos la aplicación general, que fue lo que todo el mundo entendió. Segundo, tenemos esta aplicación que vamos a llamar restrictiva, que derivaría de esta entrevista a la ministra señora Vivanco. Y tercero, el abogado constitucionalista, señor Correa, ha señalado en una entrevista en Ex Antes que son solamente 4 los que están favorecidos. Se sale completamente del margen de la discusión. Ahí sí que se sale totalmente de las posibilidades de lo que se había estado discutiendo hasta ahora. Bueno, me gustaría concentrarme porque ese es un efecto que sucede, la entrevista a quien usted menciona, ¿no es cierto? El destacado abogado Jorge Correa Sutil aparece ayer en Ex Ante y es posterior a la entrevista que ha realizado la ministra Vivanco y sus repercusiones. Hasta estos 6 meses, como usted bien señalaba, todas las partes habían interpretado de una misma manera. La entrevista que yo le señalo en el Diario Financiero se refiere a la ministra de la Corte Suprema también señalando de que es un fallo de efectos generales. O sea, se confirma la interpretación. Y al mismo tiempo, al día siguiente del fallo de agosto del 2022, dice, la sentencia abarca a todos los afiliados de las ISAPRES, en una entrevista que da la propia ministra Ángela Vivanco en el canal de la Corte Suprema, en el canal del Poder Judicial. O sea, se había interpretado sucesivamente, incluso por ella misma, de una manera, y así lo entendieron todas las partes involucradas. La pregunta que yo le quiero hacer, don Lamberto Cisternas, es ¿por qué puede el domingo haber la ministra a título personal, siendo que es vocera de la Corte Suprema, pero ella intenta hacer una separación, razón por la cual se le ha pedido la renuncia de ese cargo, ¿no es cierto? A título personal cambia radicalmente la manera en la que en 6 meses todas las partes habían entendido el fallo. Hay un intento de decir, quizás ustedes no entendieron bien, uno podría decir, si para usted el juicio, el fallo es claro, si la misma ministra lo había dicho en 2 entrevistas anteriores, es de efectos generales o afecta a todos los afiliados de las ISAPRES, ¿qué puede haber detrás o cómo se explique usted que a 6 meses y más de los fallos, la ministra a título personal de esta entrevista en la que hace un giro en 180 grados? Yo no sé qué puede haber detrás. Esa parte de la pregunta no puedo contestarla, pero me explico la situación porque ahora a ella se le formuló una pregunta muy específica y entonces respondió a esa pregunta específica. Antes, ¿no es cierto?, las preguntas eran también como de tono general y ella entendía, como todo el mundo, de que esto es un criterio aplicable, ¿no es cierto?, a todos los casos que se relacionen con este mismo tema.
Entonces veo ahí la diferencia. Para mí el problema no deriva tanto de esta declaración de la señora ministra, sino que de la forma en que se enfocó esto desde el comienzo. Porque usted vio que pasaron casi 6 meses para que se pidiera una ampliación de plazo, pero nunca se planteó nada respecto de lo que decía el fallo mismo. Entonces, porque no habían dudas. Ahí, claro. Podemos decirlo así, decirlo así. De todas las partes, incluso de las que son sancionadas. ¿Sabe qué, ministro? A mí me queda una sola pregunta que hacerle, o exministro, y que tiene que ver con lo que yo señalaba al principio. ¿Con qué una cosa es que hoy alguien diga, no, interpretaron todos mal, incluso yo interpreté mal, y se supone que los fallos y los jueces hablan por sus sentencias en los fallos y no por sus entrevistas? Eso se ha dicho muchas veces. Entonces, si no es un asunto de interpretación solamente, la posibilidad de que exista hoy, mediante la aclaración, la posibilidad de revertir el fallo, eso termina siendo muy peligroso. ¿Qué pasaría si efectivamente la Corte hoy, la sala de la Corte, la tercera sala de la Corte involucrada en este caso y que es la que falla, decide cambiar la sentencia que a juicio de todas las partes había sido bastante clara? Pero no puede cambiar la sentencia, lo que puede hacer, ¿no es cierto?, es interpretarla para decir cómo se debe interpretar, valga la redundancia, lo que dijo, ¿no es cierto? Y en eso están los extremos que ya hemos mencionado, de tal manera que hay que ver qué dice la tercera sala. Incluso la tercera sala puede perfectamente decir, mire, estando todo claro, no hay nada que aclarar. O sea, el fallo está ahí, los efectos de los fallos están previstos en el artículo 3º, etcétera. Entonces, hay aquí, yo diría que de fondo, la continuidad de una falta de atención por este problema. Porque este asunto lleva 10 años, claro, no se ha solucionado, ni por vía legal ni administrativa. Los tribunales han tenido que estar atentos a todos estos recursos de protección, ¿no es cierto? Las ISAPRE han tenido que pagar costas por los recursos de protección en su contra, etcétera. Usted conoce mejor que yo probablemente todo el panorama. Entonces, ahora igual tenemos esa situación y nos focalizamos en qué, nos focalizamos en el fallo, en que la ministra dijo esto y lo otro. ¿Y qué pasa con la historia anterior? Claro. ¿Qué pasa con el contexto? Claro, efectivamente, con que, y para volver a explicarlo, las aseguradoras privadas, las instituciones de seguridad previsional en Chile, que son las aseguradoras privadas que proveen de servicios de salud, en el marco del Sistema Nacional de Salud, ¿no es cierto?, que existe en el país, vienen sucesivamente subiendo unilateralmente los contratos, los costos de los contratos, los costos de efectivamente las prestaciones, lo que ha significado que se terminen atochando, como usted dice, durante 10 años y que la principal actividad a la que se dedica la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones sea precisamente a fallar, razón por la cual se establecía o se entendía que finalmente la tercera sala de la Corte había aplicado este fallo de efectos generales para decir ya basta de aquí. A todos los afiliados y de que hacia adelante, efectivamente, para todos regirá, digamos, esta medida que nosotros estamos sentenciando. Pero bueno, parte de la conversación que está todavía pendiente y que vamos a hablar más adelante también, si termina en una acusación constitucional contra la ministra, por lo que se ha dicho, podría ser un abandono de deberes, al inmiscuirse en la interpretación de un fallo, en tratar de cambiar efectivamente lo que ese fallo señala a través de su entrevista. Muchas gracias, exministro vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisterna, por esta conversación con toda Latinoamérica a través de E-News. Un abrazo, que esté bien. Okay. Adiós. 9:32 minutos, nos vamos rápidamente a una pausa y ya estamos de regreso aquí en D-News.